Bienvenidos a nuestro programa Cronos, un encuentro con la historia, programa que llega a través de Radio Cóndor, emisora cultural y universitaria de Manizales. Hoy seguimos en compañía de Vicente Arango Estrada, presidente del Centro de Historia de Manizales. Ha relatado toda la epopeya de la colonización. A ver, Vicente, hoy quiero invitarlo a que nos hable sobre esa expedición que hizo Joaquín Arango Restrepo, todos los puntos que conoció, y vamos hablando en el transcurso del programa sobre sitios estratégicos que han quedado en la memoria hasta hoy en día de lo que hoy es Manizales. Sí, muy buenos y santos momentos para todos nuestros oyentes. Y santos, sí, son santos porque hoy estamos a domingo, Día del Señor. José Hermano, no se me ría, que usted sabe de qué hablo. Sí, José Joaquín Arango Restrepo, uno de nuestros fundadores, es el primer ciudadano del estado antioqueño que llega para quedarse de asiento definitivo en lo que luego sería Manizales. Recordemos que el que primero había explorado había sido don Fermín López. A raíz de todas esas exploraciones y de gente que han ido penetrando todas estas selvas, ya en Antioquia se hablaba de todas estas tierras del sur, especialmente hasta Neira, pero hacia acá eran muy pocos los exploradores que habían intentado pasar más acá del río Huacaica, pero más sin embargo esta gente había transmitido y había informado a Antioquia cómo eran estas tierras. A raíz de eso, don José Joaquín Arango se entusiasma y quiere venir a ver qué es lo que tanto hablan y qué es tanta la belleza que le han comentado. Resuelve venirse aquí a Manizales, claro que cuando son una Manizales, en una selva, y resuelve venirse a ver cómo es esa posibilidad de él establecerse y a ver si hace realidad su sueño de tener una tierra propia y de seguir la saga de los Arangos. Yo siempre he hablado de la saga de los Arangos porque cuando usted empieza a leer la colonización antioqueña, ve a Arangos todos parientes entre sí, involucrados en la exploración y en el poblamiento de casi todos los pueblos del sur de Antioquia. Es increíble esta fuerza atávica, esta fuerza que traen en los genes, en donde los obliga a estar caminando y a estar fundando en el monte. Tenemos pues que José Joaquín sale aproximadamente en el año de 1843 de su tierra Abejorral y viene conociendo todo lo que se ha ido abriendo. Pasa primero por Aguadas, después llega a Salamina, por último llega a Neira, y en Neira como que no se amaña, como que no le gusta y quiere conocer más hacia el sur, especialmente a conocer un sitio que se llamaba El Guineo, que ya hemos contado que era una salina que don Elías González estaba explotando por cuenta de dos empleados que él tenía. Esa salina es la salina del Guineo, o salado del Guineo, pues, mejor dicho, que lo estaban explotando un señor Fernando Estrada y otro señor cuyo nombre no recuerdo en el momento, y allí llega José Joaquín y charla con estos señores y le dicen pues que ellos no han pasado de allá más al sur, o sea, hasta donde está Manizales. Él decide un día cualquiera seguir con dos peones de él hasta acabar de subir todo el lomo a la cordillera a ver qué es lo que hay hacia acá, y al llegar a lo que hoy en día es el lago de Aranguito, mira toda la inmensidad que ve y observa hacia el occidente todo ese plan de lo que hoy en día es la hacienda Playa Rica, donde está más o menos la entrada nueva de Chinchiná por esta autopista del café, y le pareció hermosísimo. Y desde ahí de Aranguito divisa hacia el oriente, ve los nevados, y vuelvo a recordar que en la selva observa ya un monte que no está tan tupido, que él cree que eso ya tiene o ya había sido socolado o tumbado ese monte, y le parece que allí podría establecerse y emprende camino hacia allá, que no es otra cosa pues que donde está la clínica psiquiátrica y todo ese barrio de Palermo Bajo, ahí se establece. De eso ya lo hemos explicado suficientemente. Vicente, antes de seguir adelante, ahora mencionas
el Alto Aranguito. Hay varias versiones sobre el nombre Aranguito. Unos dicen que se debe a Joaquín Arango Restrepo. Y hay otras leyendas sobre ese nombre. ¿Qué nos podías comentar acerca de todo esto que yo le estoy hablando de los viajes de José Joaquín no lo he aprendido en los libros, eso lo he oído por tradición en mi casa. Recuerde que José Joaquín Arango es mi tatarabuelo y Esteban Arango, mi tío, escribió un librito pequeño sobre la fundación de Manizales que se llama El porqué de una gran ciudad. Esa historia que cuenta el padre Esteban es la misma que contaba mi papá, pues al fin y al cabo es hermano de él, era la que les había contado su padre Esteban Arango, que había oído de labios de José Joaquín Arango, porque José Joaquín es el abuelo de Esteban Arango Jaramillo, que es el padre de Esteban Arango González, el que escribe el libro. Ese lago de Aranguito, cuando ellos llegan, eso no se conocía como lago de Aranguito. Tiempo después se llamó el Alto de Morrogacho. Intrigado con ese nombre de Aranguito, le he preguntado a mucha gente, porque eso en muchas partes figura el nombre, pero nadie me sabía explicar por qué, hasta que una vez en una conversación larga que tuve con el doctor Gustavo Robledo Izaza, que es un hombre de una feliz memoria y es un hombre que ha estado también muy involucrado en muchas cosas de la historia de la ciudad, le pregunté: doctor Gustavo, ¿usted qué sabe del nombre del lago de Aranguito? Y le dio risa. Me dijo: mire, ese nombre me lo inventé yo. Me quedé sorprendido cuando él me hace esa relación y le pregunté: ¿cómo así, doctor Gustavo? Y me dijo: pues muy sencillo. Cuando tuve la feliz idea de concebir la avenida 12 de octubre hasta el final, hasta arriba, empezamos pues con la alcaldía de ese entonces, decía el doctor Gustavo, a vislumbrar ese proyecto, a llevarlo al papel, que rápidamente fue aprobado como una de las obras que se debían hacer para festejar el centenario de la ciudad. Y se empezó la avenida sin mucho aspaviento. Él dice que con un solo bulldozer y como charlando y en serio, hasta que la fueron prácticamente terminando, en donde hoy está el monumento a los colonizadores. Recuerden que por ahí era allá terminaba la famosísima Cuchilla de Manizales, que era un barrio de tolerancia, un sitio bastante peligroso, y me dijo: mire, cuando llegamos a terminar ahí teníamos que hacer una explanada grande pues para rematar una avenida. Nunca se pensó en hacer un lago. Eso fue 2 o 3 años después que la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales concibió la idea de hacer allá un parque con un lago. A raíz de la explanada, nadie se opuso a que le hiciera, a pesar de ser una zona muy poblada, todo eso por allá, y él preguntaba que de quién eran esos terrenos, y le dijeron que de Aranguito el policía, pero tampoco le explicaron cuál Aranguito y cuál policía. Tiempo después, como casi un año después, él se vino a enterar que Aranguito era un policía que cuidaba un parque de los niños que había enseguida de la escuela Julio Zuluaga en Chipre. Parece que él vivía allá en una casita muy modesta y se quedó como Lago de Aranguito. Sí, ahí cuando la Sociedad de Mejoras Públicas construyó aquel famoso lago, que era muy lindo, con un kiosco muy bello, que era un sitio muy exclusivo de Manizales y un gran mirador de la belleza pues de todo el occidente colombiano que se puede alcanzar ahí, antes de que degenerara en aquello tan horrible que llegó un momento en que la sociedad quiso deshacerse de él y más bien lo abandonó. Policía nunca repuntó ni reclamó nada. Parece que él era un colono o era un poseedor de hecho o de uso de ese terreno. Entonces Gustavo, riéndose, me decía: no, yo fui el que me inventé eso y así perdurará a través de la historia el lago de Aranguito. Él pues no era ningún propietario, sino que vivía ahí. Acuérdese que ya hemos hablado de la Cuchilla. La Cuchilla era el camino que subía por todo el lomo de la cordillera, desde el Palacio de Bellas Artes hasta allá, hasta donde está hoy en día el monumento de los colonizadores, que ahí empezaba a bajar para bajar hasta el Guineo. Ese era el camino por el que nuestros antiguos y nuestros abuelos caminaban de Neira hacia acá. Eso era un camino de arriería que después fue convirtiéndose en una calle de la ciudad, que se convirtió en una verdadera zona de tolerancia, como lo sabe mucha gente. De eso hay
fotografías muy simpáticas en nuestro archivo fotográfico y en algunas exposiciones las hemos dado a conocer, porque todavía en nuestra ciudad hay mucha gente que conoció en sus años mozos ese sitio, y no digo por qué los conoció todos. Ustedes imaginan que si era un barrio de tolerancia, algún interés oculto tenían en ir a conocer eso allá. Tenemos que el Alto de la Elvira es aquí lo que en una época se llamó el Alto de las Palomas también, por donde pasaba el famoso camino que iba de Manizales hacia Mariquita. Es la parte más alta que tiene la cordillera, a excepción pues del Nevado y del Cerro del Gualí. Es un poco más hacia el norte del Nevado del Ruiz. Por ahí pasaba el camino que iba a Mariquita. Hay otro sitio que la gente me pregunta mucho en la calle, que era el Alto del Perro. El Alto del Perro todavía existe con esa misma denominación, en la parte donde hay hoy en día es una carreterita pequeña que sirve de descongestión a la avenida que baja del Batallón hacia la ENEA. Esa carreterita fue pavimentada y más o menos remozada para usarla mientras se hacía la famosa avenida Alberto Mendoza 8. Ahí cuenta la leyenda que cuando la expedición de los 20 salió de la casa de don José Joaquín Arango para buscar sitio donde fundar una ciudad, que se dirigían hacia la ENEA, ahí un perro como que se perdió en la montaña y entonces quedó el Alto del Perro. Aquí veo que me pasa una lista, una petición de una señora que es Vallejuelo. Vallejuelo también lo hemos explicado en muchas partes, es donde hoy en día está el Parque de Fundadores. Eso era un barranco inmenso donde vivía un señor que lo apodaban Ño Zapata, el Alto de Ño Zapata. Eso lo bajaron a punta de carreta, pico y pala, cuando eso no existían pues los bulldozers, y quedó una extensión más o menos grande, plana, y tomó el nombre de Vallejuelo. Ahí hubo otro sitio exactamente donde está la puerta del Teatro Fundadores actual, la famosísima horqueta de Faracho. Faracho era un personaje folclórico que tenía Manizales, que vivía ahí, y se llamó horqueta porque ahí se dividía la avenida Cervantes, que cuando eso no se llamaba todavía avenida Cervantes y mucho menos avenida Santander, se llamaba El Carretero, porque por ahí bajaban las carretas con la carga que venía desde Cable de Mariquita, o sea, desde la estación del Cable de Mariquita hacia el centro de la ciudad. Ahí se dividía, como digo, la avenida para formar la carrera 22 y la carrera 23. Esa horqueta se llamó la horqueta de Faracho en Vallejuelo, y hoy en día el Parque Fundadores. Vicente, ¿me permite una acotación? Sí, ¿cómo no? Con relación a lo del Alto del Perro, yo tengo en la leyenda el maestro Maya, José María Restrepo Maya. José María Restrepo Maya, Nuestro fundador además. y en el libro del padre Esteban, él hace un comentario sobre por qué se le llamó el Alto del Perro. Si me permite. Me gustaría oír esa otra versión. Porque ambos coinciden en muchos datos. Es que cuando ellos salían del sitio que se habían establecido anteriormente, que era Belén, ¿ya? Y que el nombre, según el padre Esteban, en su libro decía Belén, porque ahí dice el nacimiento de una nueva ciudad. Pero la gente que iba con él dijo que hacía mucho viento, que las aguas estaban muy lejos, entonces que no era un sitio apropiado para que ellos establecieran ahí una fundación como una ciudad. Entonces siguen más para el oriente, y es donde llegan y divisan dos puntos que ahora usted los menciona mejor y da la explicación, lo que llamamos hoy la ENEA y la Florida. Y desde ahí lo divisan desde ese alto que se llamó el Alto del Perro. Pero ¿por qué se le dio el nombre de Alto del Perro? Resulta que en esa expedición, bajando, se aparece un oso de un gran tamaño. Entonces empieza en ese oso la lucha, y con él, con la gente. Entonces, mientras que Joaquín anda y unos compañeros dan una vuelta, empiezan un perro, se lo tiran para que el perro lo entretenga, y de un manotazo le parte el espinazo al perro. Entonces desde eso quedó bautizado el Alto del Perro. Ambos escritores tienen casi la misma versión. En su libro, el padre Esteban comenta que cuando llegó a la casa, sacando todas sus cosas que llevaba de la expedición, le pregunta a la familia: ¿y esto qué es? Dijo: es una gran pata
de un oso, y entonces cuenta la historia, el porqué. De ahí se denomina el Alto del Perro, que coincide pues con las versiones del maestro Restrepo Maya y del el padre Esteban en su libro. A ver, bueno, en cuanto a la leyenda de la pelea de un perro con un oso, hay otra versión, pero también con el mismo José Joaquín Arango Restrepo. Dice que en una de las expediciones hacia el Nevado a buscar el ganado cimarrón que había allá para bajar carne, él efectivamente se enfrentó con un oso, y un perro que lo acompañaba pues se le enfrentó al oso y el oso lo mató de un zarpazo, y que si no ha sido por eso el oso lo hubiera matado a él, porque era un oso muy grande. De todas maneras, cualquiera de las dos leyendas dan origen al sitio, a un nombre en un sitio. Es una toponimia muy interesante para un sitio de la ciudad. Cualquiera de las dos leyendas, porque eso no está documentado históricamente, sino que es el relato de una aventura de uno de nuestros fundadores. De todas maneras, es válida anotarla como un hecho gracioso dentro de la gran cantidad de anécdotas de todos estos hombres que caminan por la montaña. Aquí veo que me pasan en la lista el sitio de la Enea. Este es un verdadero enigma histórico. La Enea puede tener origen en dos nombres, y hay dos versiones, y las dos están documentadas. La una dice que Enea es una ramita que nace, o es un junco que nace en unas lagunas que habían allá donde hoy en día es el barrio La Enea, y por eso ese sitio lo pone La Enea. Otra versión que dice que en los primeros años de Manizales, entre 1850 y 1865, Nepomuceno Arango se asienta en el sitio de La Enea y tiene una gran fonda allá, una fonda a la que él despachaba carga desde aquí de Manizales o desde allá, desde esa fonda hacia Manizales, y que con el correr del tiempo los arrieros le preguntaban ¿para dónde va eso? Y yo, ¿para dónde NA? Porque él marcaba todos los bultos con una N y una A, y la gente aceptó que esa N y esa A era un nombre y lo pusieron Enea. Yo no creo en esa historia, yo creo más bien en la historia que es el producto de ese producto vegetal que se llama el esparto o la Enea, que con eso hacían esteras, hacían muchas cosas. Para mí es más lógico denominar ese sitio La Enea con el nombre de esa hierba, porque había muchísima en unos pantanos que habían allá. A ver, Vicente, sí, y cuando uno sube en la carretera que va al sitio de termales del Otoño, hacia la izquierda uno ve grandes sembrados de Enea. O sea que toda esa parte al borde de la carretera, al lado y lado, hay grandes sembrados de Enea. Pero no son sembrados, es que se da silvestre. Se da silvestre, sí, eso es una mala hierba, es un rastrojo, mejor dicho, que va invadiendo los potreros y se da solamente donde hay pantanos, donde ahí la tierra no tiene suficiente desagüe, esa hierba tiene mucho desarrollo. Como digo, cualquiera de las dos versiones es válida, pero para mí es más interesante esa. Aquí me ponen en la lista que qué quiere decir la Florida. A ver, después de 1870 más o menos, el sector de la Florida siempre ha dependido de Villa María, pero acuérdense que Villa María llegó un momento en que perteneció al distrito parroquial de Manizales, era una fracción, cuando eso no se llamaban veredas ni nada, sino que era una fracción administrativamente sujeto a Manizales. Allí ese valle, como aún hoy en día es, si lo que nos van a dejar los constructores continúa, todavía va a ser hermoso. Se desarrolló mucho cultivo de flores y de verduras y todo, y se veía muy lindo, y lo pusieron La Florida. Hay otra versión que dice que es de acuerdo a la gran batalla que hubo en Antioquia, en la Florida, una de las batallas que se dio en la revolución de 1851, cuando el general Borrero en Antioquia se levanta contra el gobierno de la Unión y hace una revolución. Me parece más interesante el desarrollo agrícola de esa región y el desarrollo visual, que es hermosísimo. Nada más bonito que el nombre de La Florida para eso. Aquí veo una serie de preguntas muy interesantes, que es tesorito. Son puntos que... Toponimia de la región que Joaquín Arango Restrepo iba recorriendo, iba mencionando. Sí, claro. A ver, aquí hay unos nombres que unos los puso él y otros ya tenían nombres que los habían puesto otras personas. Tesorito era una mina
de oro, que es exactamente hoy en día todavía una mina y todavía se llama Tesorí. Esa mina de oro tuvo una época en que era abundante el oro que se explotaba allá y la denominaron como un verdadero tesoro y dejaron la región Tesorí, una mina muy rica. Muchísima gente estuvo muy vinculada a su explotación, sobre todo estos arangos, y los palacios llegaron a un momento en que fueron los principales dueños. Ese nombre se extendió por mucho tiempo dentro de las familias hasta que se devolvió de dominio público de todos los vecinos de Manizales, y esa toponimia hasta hoy es de dominio en la ciudad. Aquí dice Montaño, aquí sí hay una cosa interesante y hay un origen. Recuerden que dentro de la expedición de los 20 y en los primeros colonizadores existió un hombre que se llamó Agapito Montaño, que entre otras cosas era cuñado de Marcelino Palacio y cuñado de José Joaquín Arango Restrepo. Este señor parece que era un señor de Supía, pero se había radicado en Abejorral desde hacía mucho tiempo, casado con una hermana de don Marcelino Palacio, como lo acabo de decir. Este Montaño se había radicado en toda esa región y le había dado el nombre, porque todo el mundo decía, ¿hacia dónde vamos? Y yo, ¿hacia dónde? Montaño. ¿Dónde Montaño? Hasta que la región adquirió ese nombre de Montaño. Y es tan viejo ese nombre que recuerde que en 1848, cuando Tomás Cipriano Mosquera da una extensión de 12.000 hectáreas de tierra para fundar una población al sur del estado de Antioquia, dice que en las inmediaciones de Montaño, fracción de Antioquia, que ahí es lo que siempre se ha discutido, si el viejo o estaba muy equivocado o era demasiado vivo, porque ahí enredó más la geografía de los dos estados. Esa es una de las grandes incógnitas de la historia de Manizales, si este señor lo hizo con intención o por desconocimiento. Otro sitio que es Gallinazo. En Gallinazo yo nunca he podido encontrar el origen de ese nombre. Creo yo que debe haber habido algún incidente con algún gallinazo o con una ave de estas ahí en algún potrero, porque es la única explicación que encuentro. Yo no le veo ninguna incidencia de algún otro por qué esa región se llame Gallinazo. De todas maneras, Gallinazo queda en la región de Montaño y es un sitio muy simpático, muy bonito. Ahora se acostumbra mucho ir a almorzar allá los domingos porque la cocina es vernácula, o sea, criolla, es muy barata. Lástima que la alcaldía no se haya dado cuenta que eso necesita una vía de mayor acceso, es decir, ampliar esa vía, porque en todas partes del mundo se amplían las vías, menos en Manizales que la estrechan. Ustedes ven que todas estas remodelaciones que están haciendo a las vías, bien sea que los llamen ahora es bulevares, en vez de ampliarlos, estrechan. Contrario a toda la historia de la humanidad, todas partes del mundo amplían las vías, menos en Manizales. Ahora están arreglando la avenida Centenario y vaya, miren ustedes que la están estrechando. Increíblemente la están estrechando. Pero bueno, esos planificadores y la oficina de planeación municipal tendrán sus razones, los doctores. Yo los respeto mucho, pero es un contrasentido histórico mundial. Aquí ya hemos hablado de minitas, hemos explicado que era la región donde está la escuela de la Carabineros y que allí se elaboró por mucho tiempo algunas minas de oro por el sistema de aluvión, y parece que se sacó buena cantidad de oro y había mucha gente establecida en diferentes sitios, entonces se llamó el sitio Las Minitas y así se quedó per secula seculorum. Hoy en día todavía se habla de ese nombre y es un barrio de la ciudad. Aquí habla del río Olivares, o el sector de Olivares. Olivares, se habla que cuando Marcelino Palacio se encontró con los alemanes de Gengar y se vino desde Neira a subir al Nevado, subió por toda la orilla del río Huacaica y por la desembocadura del río Olivares, al que pusieron así porque encontraron muchos arbolitos de olivo. No es el olivo que da el aceite de olivas, es un arbolito que nosotros por aquí conocemos, que da una pepita, que para otros se llama frutillo, y lo llamaban en ese entonces Olivares. Me parece muy lindo y muy español ese nombre, es decir, muy castizo. Tan castizo que en un momento dado nuestra plaza de toros pretendieron llamarla el Coso de Olivares o la Plaza de Toros de Olivares, nombre que no prosperó, entre otras cosas, para esa plaza, pero la quebrada o el río de Olivares sí tomó ese nombre y toda la región quedó también con ese nombre. Aquí hay un nombre que dicen que el trébol, ese es otro nombre que tampoco hemos podido como explicar muy bien. Lo que sí sé es que allá hubo una
hacienda muy grande de la familia Jaramillo, que se llamó El Trébol, y parece que ese nombre perduró a través de la historia. Ahora sí, en serio, nos dicen, se acabó el tiempo. Todavía no hemos podido fundar a Manizales, José Iván. ¿Cómo le parece? ¿Qué demora? Parecemos colombianos y mucho más manizaleños. Nos demoramos 20 años para morirnos de repente. Pero eso es importante en el sentido de que antes de la fundación de Manizales mire todo lo que hemos hablado, porque es que para fundar una ciudad no es llegar y armar una casa, tiene todos unos antecedentes históricos de sectores y el por qué se van a hacer las cosas. Llegaremos a este momento. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Esperamos que en el próximo programa los tengamos de nuevo y estamos atentos a todas las llamadas y correos electrónicos que nos coloquen para llevarles a cabo a ustedes sus inquietudes. Muchas gracias. Llegaron las esperanzas de caucanos y bayunos, de tolimenses y paisas que clavaron en Colombia a golpe de tiple y hacha.